que es el defecto de carácter. Hablar de defectos de carácter es hablar de un estado del ser humano, porque anteriormente se creía o se tenía la idea, bueno, no anteriormente, inclusive a la fecha, cuando, cuando yo empecé a compartir en los grupos de Alcohólicos Anónimos, se tenía la idea o el concepto de que una persona defectuosa era sinónimo de enfermedad. Inclusive se menospreciaba, se humillaba, se desvaluaba a la persona porque tenía esos defectos de carácter. Pareciera ser que debimos de haber nacido sanos, pareciera que debimos de haber nacido con cualidades, pareciera que debimos de haber nacido virtuosos, y que era precisamente por esos defectos de carácter que el alcohólico estaba muy enfermo y que tenía que desarrollarlas si quería dejar de beber. No es así, no es así. La verdad es que el defecto de carácter es una condición humana, siendo alcohólico o no sea usted alcohólico, sea alcohólico o no sea alcohólico. Algo que tenemos que entender es un poco la historia de los defectos de carácter. Los defectos de carácter, que es un perfil que acuñó Alcohólicos Anónimos y que pareciera ser que venía de la iglesia, no venía de la iglesia. Los defectos de carácter se manejaron mucho antes de que la iglesia los tomara. Los defectos de carácter provienen desde la cultura griega. Los griegos fueron los primeros que asumieron lo que es el defecto de carácter, pero nunca lo vieron como parte de una condición enferma del ser humano, sino como parte de la condición humana del individuo, era parte de su condición. Anteriormente, y lo he mencionado en algunos compartimientos, anteriormente única y exclusivamente se dividía el individuo de dos tipos: los virtuosos, y los virtuosos, que eran los virtus, y los humus, que eran los humanos. No había más que de dos tipos: los humus y los virtus. ¿Quiénes eran los humus? Los humanos. Humanos viene de humus, y humano, que a veces nos jactamos y decir somos seres humanos, y nos jactamos como si estuviéramos en lo más alto de la escala evolutiva. En realidad, humus significa desecho de la tierra. Somos desecho de la tierra. El ser humano no es más que eso, un desecho de la tierra. Y como humano, nuestro trabajo es conseguir, lograr, despertar, transformar o provocar esa alquimia para convertirme en un humus. Los griegos era lo que manejaban. Los griegos era lo que manejaban, es que el ser humano es humano. Y como humano es natural que sea una persona defectuosa. Como ser humano es natural que sea una persona defectuosa. Y como persona defectuosa, eso le da a él el carácter de humus, de humano. Humus, que de ahí viene la palabra humildad. De ahí viene la palabra humildad. Entonces decir que ser humilde es reconocer su origen. Reconocer su origen. ¿Y cuál es el origen? Que somos desechos de la tierra. Así es que no se sientan iluminados. No se sientan iluminados. Somos desechos de la tierra. Y que eso es natural. Y que es sano que nazcamos siendo humus. Es natural que hayamos nacido humus. Es natural que hayamos nacido siendo seres con defectos.
Ajá. Que en realidad en Alcohólicos Anónimos le llaman defectos. Algunos le llaman condición humana. En otros lugares le llaman a los defectos cualidades no desarrolladas. Es una cualidad que usted tiene, solo que no la ha desarrollado. Cuando usted la desarrolle, entonces pasará a ser de un humano a un hombre virtuoso. Esto es lo que da el programa de Alcohólicos Anónimos, transformar a un humano en un individuo virtuoso. Pero aquí donde veo yo el problema, desde un punto de vista muy personal, yo veo el problema desde el hecho de que vemos o esperamos que el ser humano casi tiene que ser virtuoso de nacimiento, que casi tiene que ser la persona un virtuoso, pero nunca nos enseñaron cómo y nunca nos enseñaron de qué manera, de qué forma podemos ser virtuosos. Ahora, ¿qué sucede? Ajá. ¿Qué sucede? En Alcohólicos Anónimos ha habido cierto conformismo. La gente cree que el Alcohólicos Anónimos es para dejar de beber, nada más, y no. Si tú quieres conformarte con una mediocre sobriedad, pues es lo que vas a conseguir. Pero el programa de Alcohólicos Anónimos va para más allá. Si es, y ahorita lo acaba de nombrar acertadamente este servidor de la Central Mexicana, que es un programa hecho por Dios, es precisamente para que despertemos, y lo dice el 11º paso, para que despertemos al Dios que llevamos dentro, para que lo despiertes, porque Dios nunca estuvo afuera, está dentro de ti, y te lo hace ver cuando practicas la oración, que significa palabra hecha acción, y la meditación, que a través de la meditación, la concentración de ti mismo, vas a encontrar al Dios que está dentro de ti, y pueden aparecer lo que se llaman revelaciones. ¿Qué es una revelación? Una revelación es cuando alguien dentro de ti te hizo ver algo que no entendías. ¿Y quién es quien está dentro de ti? Dios. Pero es que el programa no es nada más para dejar de beber. Es para que despiertes entonces tu divinidad. Es para que despiertes tu parte espiritual. Es para que despiertes el tercer cuerpo. Ya despertaste tu cuerpo físico. Ya despertaste tu cuerpo mental. Ahora despierta tu cuerpo espiritual. Y eso parece ser que no se ha entendido. Nos hemos conformado con solo dejar de beber y creer que solo porque dejó de beber se autoetiqueta padrino. Solo porque dejó de beber. Aquí en México yo me he percatado que solo porque alguien ha dejado de beber y tiene determinado tiempo en Alcohólicos Anónimos le llaman padrino, aunque sea el mismo defectuoso en su casa, codo, avaro, egoísta, manipulador, infantiloide, chantajista, celoso, arrogante, prepotente, devaluado, acomplejado, lleno de miedo, ansioso, desesperado, el mismo enfermo pero sin alcohol, nada más. El mismo enfermo pero sin alcohol, solo porque dejó de beber. Nosotros sabemos muy bien que eso se le llama abstinencia. Y el programa no es para que te conviertas en alguien abstemio, que solamente quitó el síntoma, sino que está trabajando con la raíz de su problema. Y la raíz de su problema no es el alcohol. La raíz de su problema fue toda aquella maquinaria que se echó a andar antes de que usted probara su primera copa. Antes de que usted probara su primera copa. Pero ahí está el problema. Ahí es donde está el problema.
Nada más nos hemos ocupado en tapar la botella. Nada más nos hemos ocupado en dejar de beber. Y mi capacidad para relacionarme con otros seres humanos. ¿Y cuándo voy a desarrollar mi capacidad de amar? ¿Y cuándo voy a desarrollar, ver más allá de lo que antes no veía? Esa cuarta dimensión de la que se habla. Esa quinta dimensión de la que se llega a hablar. ¿Cuándo lo vas a desarrollar? ¿Cuándo vas a despertar espiritualmente el tercer cuerpo? ¿Cuándo lo vas a desarrollar? ¿Cuándo vas a entender que los bienes no son más que medios, no son fines? ¿Cuándo vas a entender que los bienes materiales, lo más importante de los bienes materiales no es la posesión de ellos, sino lo que tuve que conseguir, lograr y trascender internamente para obtenerlos? Porque al final los voy a dejar. ¿Cómo voy a aprender a usar la energía sexual no para llenar mis vacíos y mis carencias infantiles? ¿Cuándo voy a aprender a usar esa energía sexual para crear, para desarrollar mi capacidad de amar, para desarrollar mi capacidad creativa y mi instinto emocional? Esa estabilidad emocional que me va a llevar a estar exento de borracheras secas. Creo que muchos alcohólicos se han conformado con tan solo dejar de beber y ver el servicio en su agrupación como una forma de tapar su baja autoestima, su devaluación y sus complejos. Pero bueno, también entiendo que es parte del camino que tiene que caminar la persona para que se dé cuenta de que este camino, muchos han sido llamados, pero pocos son los elegidos. Y los que realmente elijan ser los elegidos son aquellos que estén dispuestos a caminar un camino que implica esfuerzo, trabajo, dolor y constancia. Y no todos van a estar dispuestos a desarrollar esas cualidades porque implica dolor, porque implica trabajo. Sin embargo, los defectos de carácter implica comodidad, placer, confort, estar en mi zona conocida. La cualidad me invita a que vaya más allá de lo conocido, que pise terrenos desconocidos, que pise terrenos donde rompa la rutina, que pise terrenos más allá de donde yo finco mi seguridad, porque entonces, ¿cuándo voy a poner a prueba al Dios que llevo dentro si me aferro a lo seguro, a lo conocido? Por ejemplo, al poder del dinero, al poder del poder, la política, al poder empresarial, al poder que me da el físico, el poder que me da la juventud, el poder que me da un título. Esos poderes son poderes falsos. Por eso es muy difícil pedirle a una persona que llegue a una agrupación cuando uno de esos poderes está dentro de él y se sostiene en ellos. Es muy difícil. Creo que este programa te da a más. Este programa te da para que despiertes tu parte espiritual. Este programa te da para que te conviertas en lo que realmente eres. Para que realmente te transformes. Y no cualquiera está dispuesto. Por eso, y eso lo he mencionado desde que tuve la oportunidad de compartir las primeras ocasiones en Alcohólicos Anónimos, allá por 1988, tuve la oportunidad de siempre decirles, cualquiera va a un grupo, pero no cualquiera está en el programa. No cualquiera está dispuesto a practicar 36 principios. No cualquiera está dispuesto a practicar esos 36 principios, porque los 36 principios implica una reducción y golpe a su ego. No cualquiera está dispuesto. No cualquiera está dispuesto a renunciar a él mismo
dejarse de preocupar en él para ocuparse en los demás y ocuparse en él también. Dejar de estar esperando que las demás se muevan para él. No, él moverse para él a través de moverse a los demás. Dicho de otra manera, aprender a amar a los demás amándome y aprender a amarme a mí amando a los demás. No es difícil, cualquiera no lo hace. Estamos acostumbrados a amar siempre y cuando me amen. Estoy acostumbrado a dar siempre y cuando me den. Y hay una parte en el programa de Alcohólicos Anónimos donde tenemos que tocar esos defectos de carácter. Y esa parte del programa nos dice que tenemos que reconocer todas nuestras faltas para que el ser humano reconozca sus defectos de carácter. Hay algo que siempre les he comentado a la gente: lo que no reconoces no se puede transformar. Pero también no puedo reconocer lo que no conozco. Y algo que yo he mencionado es que pónganse a leer, ponte a estudiar sobre los defectos. ¿Cómo vas a reconocer un defecto si ni siquiera sabes qué son los defectos? Por ejemplo, ¿cómo vas a reconocer el orgullo si ni siquiera sabías que la timidez es orgullo? ¿Cómo vas a reconocer el orgullo si ni siquiera sabías que la vanidad es orgullo? ¿Cuántas veces hemos hablado de los demás arriba de la tribuna, pero no hablo mis faltas en la tribuna? Y agarro la tribuna como como lo he mencionado, con un tono irónico y un tono sarcástico, agarramos a la tribuna como una pasarela, solo para pasar a lucirme o a contar mis historias de terror de mi pasado. ¿Para qué? Para justificar mi mediocridad en el presente. Sí, viste una historia de terror, pero la historia de terror tú te la pusiste. Tú te la pusiste. Ahora, ¿para qué contar todo el tiempo historias de terror? ¿Para justificar quién eres en el presente? ¿O por qué hablar de los demás y no de mí? Eso es orgullo. ¿El orgullo qué es? Yo lo he manejado así, como una metáfora para que la gente un poco me entendiera. Les decía que el orgullo es como una perra que tiene 6 perritos. Esta perra es el orgullo, y el cuarto paso lo menciona ahí en su glosa, nos dice que no por nada el orgullo está en cabeza la lista de esos defectos de carácter, que son 7: orgullo, envidia, avaricia, pereza, gula, lujuria e ira. Y que estos defectos de carácter, que quede claro, son parte de la condición humana. A ver, lo voy a explicar antes. Usted no puede ser humilde si no fue orgulloso antes. Usted no puede ser caritativo si no hubo caridad en usted, si usted antes no fue envidioso. Usted no puede ser una persona diligente si antes usted no fue, por ejemplo, perezoso. Usted no puede ser casto si usted no llegó a la lujuria, ni puede ser tolerante si usted no fue iracundo. Para que usted desarrolle la honestidad, usted tuvo que ser deshonesto primero. Para que usted desarrolle la fidelidad, primero usted tuvo que ser infiel. Para que usted deje de beber, primero tuvo que beber en exceso, hasta que se le volvió una obsesión. Para que usted deje las drogas, primero tuvo que consumirlas. Para que usted sea una persona leal, primero tuvo que ser una persona desleal. No puede ser usted una persona leal si no fue una persona desleal. Es parte del proceso. Ninguna mariposa nace siendo mariposa. Primero nació siendo oruga. Primero se tuvo que arrastrar. Primero tuvo que ser un gusano. Hasta que llegó un momento en que sintió que la vida se acababa,
entró a un capullo y en ese proceso doloroso se transforma en una mariposa para poder volar y con unos colores maravillosos, sorprendentes. Lo mismo pasa con el humano. Usted no puede ser una persona responsable si usted no antes fue irresponsable. Así que si usted fue irresponsable, desleal, deshonesto, mentiroso, si usted fue una persona que bebió compulsivamente como una fuga para no enfrentar su verdad, si usted fue y es una persona desleal, falta de compromiso e irresponsable, bienvenido. Usted es humano y está listo para un camino espiritual. Los que se sienten santos, esos que ni siquiera han reconocido sus defectos, no es el momento de que lleguen a AA. Siga bebiendo, siga acercándose al dolor y al sufrimiento, porque cuando su dolor y sufrimiento sea insoportable, estará usted listo para un camino espiritual. Antes, no. Antes usted no está listo para un camino espiritual. Pero no podemos conseguir la luz sin reconocer la oscuridad. Jamás la va a conseguir la luz, nunca. Ningún ser humano va a conseguir la luz si no reconoce la oscuridad. Si no reconoce que está en la oscuridad. Jamás usted podrá levantar el vuelo si no reconoce que está en la tierra. Jamás. Entonces, ser humano es ser defectuoso. Y ser defectuoso está bien. No se avergüencen. Está bien. El problema no es que tengas defectos. El problema es que no los reconozcas. Hasta ahí está perfecto. Ahora, estos defectos se dividen en 7. Y al primero le pusimos, yo le pongo esta metáfora de que es como una perra. Y esta perra es el orgullo. Y el orgullo es la madre de todos los demás defectos. Como la perra es la madre de sus 6 perritos. Me gusta ese concepto. ¿Por qué? Porque todo aquel que quiera tocar a sus 6 perritos, la perra sale a la defensa. La perra sale a la defensa. Y así es. Ha de aquel que me diga o que quiera resaltarme un defecto, porque sale mi orgullo a la defensa. Yo no soy avaricioso. Lo que pasa es que me gusta administrar el dinero. No, yo no soy iracundo. Lo que pasa es que soy de carácter fuerte. No, yo no soy lujurioso. Lo que pasa es que ella quería y yo soy hombre, ni modo de no aceptar. No, no es que sea envidioso. Lo que pasa es que mis críticas son críticas constructivas para que el otro crezca. O no es que sea una persona golosa, lo que pasa es que soy de buen comer. No, no soy perezoso. Lo que pasa es que a mí me gusta hacer las cosas lentas y si vale la pena hacerlas, si no, ¿para qué? Y es que el orgullo es muy bueno para estar justificando nuestros defectos. El orgullo es un maestro para justificar nuestros defectos y no ver lo que realmente soy. No ver lo que realmente soy. Por eso el orgullo, que es esta perra, siempre va a salir a la defensa de sus 6 perritos. Y rápido voy a hacer de una manera rápida porque tenemos poco tiempo. Voy a hacer un reconocimiento de estos defectos. Ojo, que quede claro. Si usted no ha estudiado defectos, no va a saber qué es lo que tiene que reconocer. Y si usted no sabe qué es lo que tiene que reconocer, entonces va a seguir hundido en su vida defectuosa. En su vida defectuosa. Va a seguir hundido.
El orgullo. Empecemos por el orgullo. El orgullo, si lo resumimos, no es más que miedo al dolor. Te lo voy a decir de otra manera. Entre más sufrimiento haya habido en tu infancia, más soberbio y orgulloso eres en tu edad adulta. Entre más sufrimiento hayas tenido en tu infancia, más soberbio y orgulloso eres en tu edad adulta. ¿Por qué? Porque el orgullo es miedo al dolor. Tienes tanto miedo al dolor que no quieres volver a sentir lo que sentiste de niño. Y como no quieres volver a sentir el dolor que sentiste de niño, no quieres volver a sentir el dolor que te produjo el abandono, no quieres volver a sentir el dolor del rechazo, no quieres volver a sentir el dolor de la injusticia, de la traición y de la humillación, como no quieres, entonces te pones una máscara para aparentar lo que no eres. Y todo aquel que quiera tocar aquellas partes que me duelen, no lo voy a permitir. Por eso el orgullo es como una venda que tenemos en los ojos que nos impide ver realmente quiénes somos. ¿Cómo voy a...? Por ejemplo, la vanidad. La vanidad es orgullo. ¿Por qué? Porque el vanidoso solamente habla de la parte iluminada de su ser, pero nos esconde su parte oscura. La timidez, claro que la timidez es orgullo, cuando la timidez es dependiendo del lugar, dependiendo de los temas y dependiendo de con quién me encuentre. En algunas ocasiones, el alcohólico es desinhibido y levanta la mano con aplomo y determinación. Bueno, no levanta la mano, porque no hay ni aplomo ni determinación en su grupo. Realmente es una persona tímida, callada, pero en su casa se vuelve en Iván el Terrible. Doble cara. O viceversa. En su casa no lava ni una taza, en el grupo se la pasa lavando todas las tazas del grupo. Y no porque quiera los del grupo, sino porque busca la aceptación del grupo. Muchos agarran servicio no porque les encante servir al prójimo, sino porque eso les da una sensación de importancia. Se sienten como diputados del Congreso de su país solo porque le dieron un servicio. No. El servicio es para servir al otro, para que usted sea útil. El servicio es para que se dé cuenta que usted todavía sirve, que funciona. Porque si no sirve ni no funciona, lo tiramos a la basura. Porque lo que no sirve se va a la basura. Es para que usted funcione en este rebaño humano. El orgullo es tener tanto miedo al dolor que no quiero equivocarme. Y como no me quiero equivocar, por eso no lo intento. Como no me quiero equivocar porque van a darse cuenta que he errado, por eso no levanto la mano, por eso no me atrevo. ¿Cuántos no quieren hacer un negocio, hacer un taller, crear una familia o atreverse a casarse? Por miedo al fracaso no lo hacen. Eso es orgullo. Y si me equivoco, yo no le llamo equivocaciones, yo le llamo enseñanzas. ¿Y cómo vas a aprender si no lo intentas? ¿Y cómo vas a aprender si no lo haces? ¿Y cómo vas a saber si eso no es lo que quieres si no te atreves a tomar una decisión? Pero es que si me equivoco, ¿qué van a decir los demás? La gente no dice. Solo te van a dar cuenta que tú lo intentaste. Pero el orgulloso nunca va a intentar nada porque tiene miedo a equivocarse. Por eso al orgulloso no le gusta que le llamen la atención. Que me llamen la atención es un dolor a su orgullo. Pero que le llamen la atención delante de los demás es doblemente doloroso. Porque al orgulloso le importa mucho lo que digan los demás de él. El orgullo es la actitud del ego.
Es el comportamiento del ego. ¿Y qué es el ego? Bueno, si le quieres poner un nombre, te lo voy a decir para que lo entiendas mejor. ¿Qué es el ego? El niño interior herido. Ese niño herido que está en tu interior, ese es el ego. Que no quiere volver a sentir ese dolor. Que quede claro, el alcohólico por eso, Bill W. así lo denomina, niños con pantalones cortos, con cuerpos de adulto. Son niños en cuerpos de adulto. Infantiloides, caprichudos, dependientes, hipersensibles. Otra cosa que tenemos que considerar del orgullo es que el orgullo nunca se va a defender de él mismo. Siempre va a haber otro defecto que lo defienda. Algo así como que el hijo el único que defiende a la mamá. Y ahorita les voy a explicar cuál es. Pero el orgullo podrá defender a sus 6 crías, pero a sí mismo no se defiende. ¿Quién lo defiende? La ira. Pínchale el orgullo a una persona orgullosa e inmediatamente viene esta cría que es la ira a defenderlo. Pínchale el orgullo a alguien y sale la ira. Si se enojó, quiere decir que le atinamos. Por ejemplo, no le digas ratero al ratero porque se enoja. No le digas ligerita a la ligera porque se enoja. No le digas irresponsable al irresponsable porque se enoja. No le digas arrogante al arrogante porque se enoja. ¿Por qué se enoja? Porque sale inmediatamente la ira a defender a su mamá llamada orgullo. Esto es natural. Es una respuesta natural del humano. La envidia, que es, vamos a decirlo así, que es el hijo mayor de esta perra. La envidia se manifiesta de varias formas. La envidia a través de la crítica, la envidia a través de hablar a espaldas de las personas, la envidia a través del juicio hacia otros. En el fondo la envidia no es más que admiración enferma. Te admiro, pero no tengo la humildad de reconocerlo, por eso lo hago a través de la crítica. Porque si no admirara lo que tú haces, ni siquiera te volteara a ver. Sin embargo, si te estoy mirando, es porque admiro lo que haces. Pero como no tengo la humildad de reconocerlo, lo hago a través de la crítica. Me duele que tú tengas eso que tienes. Me duele que tú tengas eso. ¿Cómo se llama? Envidia. Por eso hablamos a espaldas de las personas. Por eso rompemos anonimatos. Por eso juzgamos y criticamos el acto de los demás por envidia. Y qué triste, porque este defecto no le importa quién sea. A veces envidiamos a los hijos. A veces envidiamos a nuestros propios hijos. Y es natural. Es parte de tu condición humana. A menos que decidas transformarte. La envidia, yo lo he mencionado, que es como un submarino que está abajo de la superficie y que no puede ver que los barcos que están arriba de la superficie transiten. Entonces lanza torpedos para hundirlos y así poder decir que estamos iguales. Esos torpedos se llaman críticas. Esos torpedos se llaman juicios. Esos torpedos es hablar a espaldas de los demás. De envidia no es más que un síntoma de baja autoestima. No es que los otros se sientan más. Lo que pasa es que el envidioso se siente menos. Siempre se ha sentido menos. Y de hecho, detrás de la envidia está escondido otro defecto, que es la pereza. Es más fácil criticar el trabajo, los logros y los bienes de los demás que ponerme a trabajar en ellos.
Por eso detrás de un envidioso hay un perezoso. Está la avaricia. La avaricia, que es otro defecto, que es acumular, no compartir, y no nada más tiene que ser bienes materiales. No nada más es aquel que no da su séptima grupal. No nada más es ese que es una persona avara para los gastos de la casa, para el dinero que se necesita en casa. La avaricia puede ser el no compartir tu tiempo, por ejemplo. La avaricia puede ser el no compartir tu afecto, puede ser avaro sexual, al esperar que solo la otra persona haga el trabajo sexual y tú seas una persona pasiva y no compartir, ni siquiera un beso, una caricia. El avaro no nada más se queda en el terreno material. El avaro no nada más acumula, también no puede compartir su tiempo haciendo un servicio, por ejemplo. Abres el closet o el armario de tu ropa y acumulando cosas, acumulando. Ya ni te las vas a poner, regálalo. El avaro no puede. ¿Y por qué no puede? ¿De dónde viene su avaricia? De sus carencias materiales. Tiene miedo a volver a sentir la vergüenza y el dolor que sintió de niño cuando no tuvo. Y finca su valía en poseer. Poseer es su problema. No sabe que de aquí no se va a llevar nada, ni siquiera el cuerpo que tiene. Ni siquiera el cuerpo que tiene se va a llevar. Aparece también el perezoso. El perezoso es una persona ruin, negligente, pusilánime, que no hace las cosas, y si las hace, aquí en México decimos, están mal hechas, mal hecho para hacer las cosas. Rápido. En realidad el perezoso es una persona, dicen que la raíz de todos los defectos es la pereza. Pues sí, porque el perezoso siempre busca la comodidad y el confort. Y la comodidad y el confort es veneno para el espíritu. La comodidad y el confort es veneno para el espíritu. Y el perezoso es lo que siempre busca, confort, comodidad. Siempre busca la forma de tener las cosas de manera fácil, de manera cómoda, pero tenerlas. El perezoso es desarreglado, no se arregla. El perezoso, yo a veces he ido a los grupos y les digo, arréglate, peínate, rasúrate, arréglate, porque para estar sobrio hay que parecerlo. Estás como cuando llegaste no, peor que cuando llegaste a un grupo. Parecieras del escuadrón de la muerte todavía. Báñate cuando vayas a tu grupo. Sea atractivo físicamente. Señor, arréglese, cuide su cuerpo. Rasúrese. Báñese, peínese, póngase desapestante, loción, perfume. La persona perezosa es fodonga para arreglarse. La persona perezosa es desordenada en su trabajo. La persona perezosa es indisciplinada y además es impuntual. Hacer las cosas antes de tiempo, después de tiempo, es ser impuntual. Una persona perezosa es una persona dependiente. Siempre está buscando quien le resuelva la vida. Ojo, es un defecto que se empareja mucho con la dependencia emocional. Y tiene un origen. El origen es: nunca le enseñaron a trabajar, nunca le enseñaron a desarrollar sus capacidades.
Desafortunadamente la gente perezosa tuvo una madre o tuvo un padre que le resolvió la vida. Esto es muy común en Alcohólicos Anónimos porque en un término general los alcohólicos tienen serios problemas en su relación con su mamá. Tuvieron mamás sobreprotectoras y esas mamás no permitieron que su Kiko, su chavo del 8, no creciera. Y siguen siendo Kikos, siguen siendo chavos a sus 40, 50 años o más, o hasta más, todavía a la fecha. Por eso son perezosos, no saben trabajar. ¿Cómo va a saber trabajar si la mamá o el padre siempre le dieron todo? No sabe usar una herramienta de trabajo, porque siempre papá o mamá le resolvieron la vida. Por eso andan buscando mamás, no buscan mujeres como compañeras, buscan mamás para que les resuelvan la vida. Pasemos a la gula. La gula lo dice así el término, un concepto que es problemas en el comer, es alteraciones en el comer y en el beber. No nada más es comer compulsivamente o beber compulsivamente como lo es el alcohólico con el alcohol. También es la anorexia y la bulimia, son problemas de gula. Pero la gula no se queda únicamente en el terreno de la comida y de la bebida. La gula pasa a terrenos más allá, por ejemplo, en el sexo. Tener sexo por sexo es gula en el terreno sexual. Ser comprador compulsivo es gula. Comprar compulsivamente porque esa sensación de tener, de poseer, de lograr, aunque después ya no lo ocupe, pero el acto de comprar produce placer que llena mis vacíos espirituales. La gula, acompañado con el orgullo, te hace o te lleva a autoengañarte y creer que el ser coleccionista es una virtud. A veces ser disque coleccionistas de lo que quieras coleccionar no es más que una gula disfrazada. Es que soy de buen apetito. No, tú lo que tienes no es hambre. Tú lo que tienes es un vacío en tu alma que has querido calmar a través de la comida. Tú lo que no quieres dinero, por eso coleccionas tal vez zapatillas en el caso de las mujeres, zapatos en el caso de los hombres, podemos coleccionar, en fin, no sé, relojes, puedes coleccionar monedas, puedes coleccionar, no sé, un coleccionista que en el fondo lo que quiere es llenar un vacío interno con cuestiones externas. Eso es gula. Después viene la lujuria, que es uno de los defectos que se han deformado o que no se ha entendido bien cuál es la razón real para que se presente, para poder diferenciar este defecto. Volvemos al punto, usted no puede desarrollar una virtud si no reconoce el defecto. Usted no puede convertirse en un virtuoso si no reconoce que es humano y que ser humano es un ser deshecho de la tierra. Quiero que quede claro que un defecto es un patrón de comportamiento repetitivo, automático. No se razona, no es consciente. Es un patrón que se ha dado de manera automática, que se reacciona, porque es un patrón. Lo mismo sucede con la lujuria.
La lujuria es un patrón de comportamiento. ¿Cuántas veces yo he escuchado, doctor, soy una lujuriosa? ¿Por qué? Porque engañé a mi marido. Le digo, ¿cuántas veces lo engañaste? Una. Le digo, ay, mamacita, eso no es lujuria. Tú lo que tenías era hambre. Y más si lo que tienes a tu lado un marido incompetente eréctil o con eyaculación precoz, es natural. Eso no es defecto. Si acaso será ser desleal, porque en vez de que le digas al marido que no te satisface la actividad sexual que tienes con él. O es que soy lujurioso porque me masturbo. Me decía una vez un joven de 18, 19 años, y le decía yo, ¿por qué dices que eres lujurioso? Es que yo me autoestimulo 7, 8 veces al día. Le dije, ¿tienes pareja? Y me dice, no. Le digo, eso es natural, tienes 17, 18 años, estás despertando tu líbido, te autoestimulas, es natural. Al contrario, no lo comentes en tu grupo porque les va a dar envidia a varios que están ahí, porque muchos de ellos ya están muertos en ese terreno. No, eso no es defecto. Defecto es que te estés autoestimulando y tengas una compañera con quien compartir tu vida sexual. Eso sí es defecto. Defecto es que para tú satisfacer tu necesidad sexual necesites tener una relación extramarital, porque solamente con las relaciones extramaritales me satisfago sexualmente, y que se ha vuelto un patrón de comportamiento repetitivo. Es un defecto de carácter, en la lujuria, cuando necesitas ciertas condiciones o ciertas situaciones para poder satisfacerte sexualmente. Ejemplo, si tú para satisfacerte sexualmente necesitas tener una relación prohibida, entonces ese es un defecto de la lujuria. Por ejemplo, si tú para poder satisfacerte sexualmente necesitas ver una película pornográfica, entonces eso es lujuria. Pero si con la película o sin la película tú te satisfaces sexualmente, no es ningún problema, no es lujuria. La lujuria, para que sea lujuria, tiene que ser un patrón de comportamiento repetitivo. Repetitivo y automático. Si no es repetitivo y no es automático, no es lujuria. A veces confundimos la lujuria con hambre. Usted no tiene lujuria, usted lo que tiene es hambre. Y por último, bueno, quiero tocar este punto. Hay quien es lujurioso en el terreno sexual, pero también hay lujuria en el terreno social. Cuando uso mi sexualidad para poder relacionarme con otros, el simple hecho de, por ser mujer, si reciba la adulación y el elogio del hombre para calmar mi devaluación y mi baja autoestima, eso es lujuria en mi instinto social. O viceversa, el hombre usar su condición de varón para sentirse adulado por la mujer. Eso es lujuria en el instinto social. Porque vamos, los defectos también van a aparecer dependiendo del instinto. Y por último está la ira. Y la ira como defecto en realidad a veces se confunde con la ira como emoción. La ira como emoción se siente y es reactiva. La ira como defecto no siempre lo estás sintiendo, pero actúas con actitudes iracundas y de manera reactiva. Por ejemplo, la ira a veces lo manifiestas con tu pura expresión, con el ceño fruncido, con una actitud arrogante. A veces la ira la expresamos con nuestro tono de voz,
taconeando mientras caminamos, azotamos las puertas, aventamos el plato, aventamos las cosas. Eso es ira. Y a veces dicen, pero ¿por qué te enojas? Es que no me enojo, yo no estoy enojado, así soy. No, tú así no eres, eso es un defecto. Eso es un defecto. El defecto aparece en el momento en que tú, con esa actitud iracunda, lo que haces es rechazar a la gente. Y es entendible. ¿Por qué? Porque aquella persona iracunda, en el fondo, pues, se ha puesto una máscara con esa ira, y el mensaje de esa máscara es: no te acerques a mí, que no ves que te tengo miedo. No te acerques a mí, que no ves que te tengo miedo. Porque el defecto de la ira no es más que un síntoma de tu miedo. Por eso ese comportamiento iracundo constante, ese creer que con ese comportamiento voy a tener sometido a la gente que está a mi alrededor, o que no me van a lastimar. Por eso les decía, cuando a la perra llamada orgullo es lastimada porque la evidencian, inmediatamente sale este perrito, que es el hijo de la perra, sale a defender a su mamá. ¿Y cómo sale? A través de la ira. ¿Por qué? Porque le da miedo. Porque nos da miedo. La ironía, el sarcasmo, la ironía, el sarcasmo, la burla, no es más que ira. Y esta ira, ¿de dónde proviene? De tantas frustraciones de tu infancia. La lujuria, ¿de dónde viene? De tantas carencias de contacto corporal que tuviste en tu infancia. No sabes abrazar, no sabes recibir un abrazo. Y la única forma que aprendiste fue a través del contacto sexual. La gula, ¿de dónde viene? De tu carencia de amor. La pereza, ¿de dónde viene? De tu ignorancia, porque no te enseñaron a trabajar. La envidia, ¿de dónde viene? De tu baja autoestima. Tu avaricia, de tus carencias materiales. Y tu orgullo, del sufrimiento y del dolor de la infancia. Todos estos defectos necesito ponerme a trabajar, a conocerlos, para poder reconocerlos. No puedo reconocer lo que no conozco. Lo que conozco lo reconozco, y si lo reconozco, lo transformo. Y si lo transformo a través de un camino espiritual, podré convertirme de un humus a un virtus. ¿Y quién es un virtus? Un ser virtuoso. ¿Y quién eran los seres virtuosos? Aquellos que en algún momento, como la oruga, se arrastraron, pero que hoy vuelan. Un virtuoso sabe que para desarrollar las cualidades, la cualidad implica esfuerzo, trabajo, dolor y constancia. El defecto solamente sigue la comodidad, el confort, el placer. Pero en la cualidad es un trabajo interior que implica dolor, disciplina, constancia y un trabajo muy severo con tu ego. Y lo dice el séptimo paso. No cualquiera enfrenta el camino del dolor. Pero las ganancias de caminar ese camino de la cualidad son 100 veces más que de lo que invertiste. En realidad, hablar de defectos de carácter es simplemente hablar de una condición humana. Y hablar de las cualidades es del propósito de todo camino espiritual: convertirnos en seres virtuosos, convertirnos en héroes. ¿Qué es un héroe para los griegos? Héroe significa menos que Dios, más que humano. Menos que Dios, más que humano. Y aquel que ha desarrollado sus cualidades será un individuo que sea leyenda. ¿Y quién es una leyenda? Aquel que con su palabra y su actitud deja huella. Dejen huella. Tienen un camino. Camínalo. Sé que no va a ser para todos, solamente para aquel que elija
ser el elegido. Es lo que les puedo regalar. Muchísimas gracias. Gracias, psicólogo Carlos. Gracias, Escamilla. Doctor Escamilla. Escamilla. Bendiciones para su Escamilla. Gracias, doctor. Un abrazo. Doctor Escamilla. Excelente posición. Gracias. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias. Bendiciones. Gracias. Ayuda mucho, doctor. Gracias también a todos ustedes. Gracias, doctor. Bendiciones. Bendiciones a ustedes. Gracias, doctor Escamilla. Gracias, psicólogo Carlos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Doctor Escamilla de Cusco. Saludos a Cusco. Gracias, doctor, desde Perú. Saludos a Cusco, saludos a Perú, Arequipa, Huancayo, Jauja, todos esos lugares tan bellos. A todos los compañeros que nos han compartimiento. Pila, del grupo Perro. Gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Los dejo, les mando un fuerte abrazo y felicidades en su evento. Hasta pronto a todos mis amigos de por allá de Perú. Hasta pronto. Bye. Gracias, Carlos. Muchas gracias por tu participación. Gracias a Dios. Hasta pronto. Muy gracias. Y bueno, yo los dejo a ellos y me quedo aquí con ustedes. Bueno, pues estuvo bien para hacer nada más una hora. Y la verdad es que hablar de defectos de carácter, y ustedes aquí en México lo saben y en otros lugares, cuando he tenido la oportunidad de ver el compartimiento de defectos de carácter, pues hay que estar hablando de los defectos en el instinto social, en el instinto material, en el instinto sexual, y cómo se va manifestando. Multiplicamos los 7 defectos por los 3 instintos, entonces estamos hablando de 21 defectos, y entonces, bueno, pero tenemos que estudiar esto para reconocerlo. Quiero agradecer a todas las personas que se conectan, informarles que el próximo martes tenemos programa. El programa es la segunda parte de un viaje a través de los 12 pasos, y también informarles que, porque me han llamado para decirles que si doy consultas. No, yo ya no doy consultas. Yo a los pacientes que atiendo son a expacientes nada más. Ya no atiendo a pacientes de nuevo ingreso. Gracias, con gusto los atendería, pero no tenemos el tiempo y tenemos otros proyectos. También les informo que, bueno, en cuanto se levante esto, pues se seguirá tomando el itinerario del 2020, que bueno, creo que ya es muy difícil retomarlo. Yo creo que pospondremos muchos compartimientos para el año que entra y se les dará prioridad a esos que no se pudieron dar este año. Y pues quiero agradecer a todos los que se conectaron aquí por Visión Colectiva Radio, porque luego no los saludo. Bueno, sí los saludo, veo sus comentarios, por ejemplo. A ver, déjeme checo para ver quiénes están aquí conectados. Y bueno, a todos ellos: Alejandra Lavando Cáceres, a Verónica, hola Vero, Patricia Llanos, Eri Morales, híjole, tanta gente. Bueno, yo la verdad agradezco a todas las personas que se conectan. Agradezco a todas las personas que se conectan. Les mando un fuerte abrazo. Bendiciones. A Juan Carlos García González, saludos. Un abrazo. Rocío Cuevas, Verónica Ríos, mi querida amiga Eugenia Pinzón de allá de Colombia. Mi querida amiga, te mando un fuerte abrazo. A Verónica Ríos, saludos desde el Metro Toreo de regreso a casa. Bueno, aquí en Tarea de Cuatro Caminos. Erika Martínez, saludos Erika. Cristina Aquigua, Juan Carlos García, Eugenia Pinzón, en fin, a todos. Henry Cherry Pelago, mi querido Henry de Colombia, te mando un fuerte abrazo. Bueno,
La verdad es que son tantos, estamos en contacto. Felipe Pareja, mi querido Felipe del Perú, saludos. Fernando Cerón Medina de Atlanta, bueno, tantos de la Nueva Tzacualco, Juan Carlos García, bueno, tantos, la verdad es que los quiero mucho, gracias. Vamos a seguir descansando hoy domingo, voy a seguir descansando. Gracias por haberse conectado, nos vemos próximo martes 7 de la noche, hora de México, en su programa Al Interior. Bendiciones a todos, les mando un fuerte abrazo. Hasta pronto. Bye.